¿qué es la permacultura y cuáles son algunos de sus principios éticos? Y además, ¿qué implica ser una permacultora o un permacultor? Bueno, hoy vamos a estar conociendo un poquito sobre esto, que es más un estilo de vida, y vamos a conversar para ello con dos personas invitadas que nos acompañan el día de hoy. Me acompaña Cristina Venegas, quien es permacultora de la red Permanezca. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, muchas gracias y muy bien, por dicha. Gracias por la invitación. Y también me acompaña Santiago Miranda, que es permacultor de la iniciativa Molinos Verdes de Moringa. Muchas gracias, buenos días. De verdad, muchas gracias a ambos por acompañarnos en el programa. Vamos hoy a conversar, ¿verdad? Primero, planteando un poquito qué es la permacultura para las personas que nos están viendo allá en sus casas, ¿verdad? Que entendamos en qué consiste este concepto. Cristina, tal vez si nos contás. Claro, bueno, como bien lo decías, la permacultura es un estilo de vida, ¿verdad? La permacultura es como un modelo para diseñar las relaciones en los sistemas de producción, ¿verdad? Sea agricultura, sea el trabajo con animales de granja, pero también las relaciones sociales. Entonces es cómo se diseña un sistema de producción y las relaciones sociales que se dan alrededor de ese sistema de producción. Entonces, por lo tanto, toca muchas dimensiones, ¿verdad? Toca tanto la dimensión social como la dimensión productiva, técnica. Entonces, va desde, bueno, en permacultura se le llaman lo que son estructuras visibles e invisibles, porque es la parte que es más técnica, más de cómo hacer las cosas, más de cómo sembrar, de cómo diseñar un huerto, hasta la parte más de organización comunitaria, de cómo se organiza la economía en las comunidades. Entonces se basa, bueno, ahorita vamos a hablar de los principios también, ¿verdad? Que tocan todos esos aspectos de la vida humana y la relación con la naturaleza. Y tiene que ver mucho también con esos ciclos, ¿verdad? Los ciclos de la naturaleza. Exactamente. Y Santiago, ¿cuáles son las bases éticas que están detrás de la permacultura? Bueno, para mí, justamente estas bases es lo que hace que sea permacultura. Si no están, será cualquier otra cosa, pero no permacultura. Entonces, primero, el cuidado de la tierra, no botar basura, no aplicar todos estos químicos que aplicamos, la parte de humo, de quemas, todo esto. Los animales están incluidos en cuidar a la tierra. Cuidar a las personas, esto implica tanto cuidarnos nosotros como cuidar a los demás. Y en esto que hablaba Cris de las estructuras invisibles, para mí en la permacultura es súper importante empoderar a las personas. Porque la idea no es como tener ahí un montón de peones o tener como gente siempre debajo, sino que todos vayamos creciendo y que alguna vez esa persona que empezó aprendiendo, ojalá nos supere y tenga sus propios proyectos. Luego, el intercambio justo del excedente. Eso es, bueno, yo sé un montón de cosas, tengo habilidades, puedo tener productos, compartir eso, porque hay gente allá afuera que lo necesita. Hay gente que lo está buscando, sea una habilidad, un servicio o un producto. Es importante que nosotros entendamos qué podemos compartir, qué necesitan las personas que están afuera a nuestro alrededor para poder empezar a hacer estos intercambios. Eso sería como un diálogo, ¿verdad? De saberes, un compartir de saberes. Exactamente. Y también de los bienes que se producen en un sistema productivo, ¿verdad? De los productos que se tienen, de las cosechas, de toda la riqueza que hay en las comunidades, ¿verdad? En las comunidades hay una riqueza desde lo que se produce con la tierra hasta lo que las personas hacen con sus manos a través de la artesanía, el conocimiento, como dice Santi. Y en eso es importante realmente, y recalco, saber qué tenemos, porque yo siempre hago la analogía de ir al súper. Si usted va al súper y no tiene idea qué va a comprar o qué necesita en la casa, termina comprando cosas que no necesita y llega a la casa y dice, uy, se me olvidó el azúcar o se me olvidó el pan. Entonces, también esto ayuda en lo que decía antes, empoderar a comunidades y a personas, porque usted dice, mira, tienen un montón de conocimiento de esto, o tienen todo este valor arquitectónico, cultural. Sería buenísimo que esto se pudiera compartir. Hay gente que yo sé que le interesan estos temas. Entonces, no solo facilitar procesos a través de uno, sino facilitar procesos a través de otras personas que tal vez no están conscientes. Sí, precisamente es que por todas estas razones es que podemos hablar de que es un estilo de vida, de que va más allá de una simple técnica de agricultura, sino que contempla muchos aspectos de una forma mucho más integral. Sí. Y bueno, precisamente más adelante también vamos a hablar de una sección nueva que va a haber en el programa de Era Verde que tiene que ver con esto, con la permacultura y con todos estos principios. Pero bueno, vamos a hacer de momento una breve pausa y ya casi volvemos con más para seguir conversando precisamente sobre este tema. Quédese acompañándonos. Esto es Era Verde.
estamos acá en Era Verde y hoy estamos, como ya es costumbre, desde el Museo Nacional y estamos conversando sobre un tema que a mí me parece que nos puede enriquecer muchísimo y ayudar a incorporar dentro de nuestras prácticas cotidianas, y es la permacultura. Y para eso me acompañan Cristina y Santiago, que nos han venido conversando un poquito sobre qué es la permacultura. Y ahora me gustaría que profundizáramos en los principios, porque tengo entendido que son 12 principios, ¿verdad? Los que tienen que ver con la permacultura, y quisiera que conociéramos algunos de ellos. Cristina, tal vez si nos comentas un poco. Claro. Bueno, yo primero quería enseñarles esto, que esto es como una de las formas más claras, creo, de ilustrar lo que es la permacultura. Esto se conoce como la flor de la permacultura. Entonces aquí en la flor podemos ver, bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que atraviesa muchos elementos de la vida humana. Entonces, por ejemplo, está lo que es administrar la tierra y la naturaleza, que es cómo nos relacionamos con la tierra. Lo que es la construcción, que ahí es como las alternativas sostenibles de construcción. Lo que son las tecnologías y las herramientas para producción de energía, las herramientas que utilizamos en la tierra, el tema de educación y cultura, la salud y el bienestar espiritual, las finanzas y la economía, y lo que es la tenencia de la tierra y la organización comunitaria. Esto lo muestro más para ilustrar, ¿verdad? Como hay una parte que es material, que es todo de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Las formas en que trabajamos, en que producimos, y toda una parte que es inmaterial, que es cómo nos relacionamos en la sociedad. Entonces, esto se le conoce como la flor de la permacultura. Y bueno, ya para hablar de los principios, pues son transversales a todos estos elementos. Entonces, por ejemplo, hay un principio que se llama integrar más que segregar, que lo que se busca es buscar justamente cómo vincular todas las cosas que tenemos en un sistema de producción o en la sociedad. Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a que tenemos los pollos por allá y tenemos las siembras por acá. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer un sistema en el que podamos integrar esos elementos dentro de nuestra granja o nuestra finca, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas se producen en el gallinero que pueden servirnos para la huerta y qué cosas en la huerta que pueden servirnos para el gallinero, ¿verdad? Es casi poner a interactuar todos los recursos, o sea, de una forma más natural, precisamente. Exactamente. Igual en la sociedad, ¿verdad? Estamos acostumbradas y acostumbrados a que los artesanos están por acá, los agricultores están por allá, los profesionales en uno u otro tema por allá. Entonces, más bien es como esa riqueza social está integrada, ¿verdad? Después otro es diseñar de los patrones a los detalles, y es aprender a leer los mensajes que la naturaleza nos da, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a diseñar una huerta, muchas veces se tiende a romper los patrones que tiene, por ejemplo, el agua para circular en el campo. Entonces, más bien es como aprender de esos patrones grandes que nos da la naturaleza, para ir diseñando hasta llegar al detalle, que es cómo cuido mi plantita, ¿verdad? O cómo leemos el bosque para entender cuál es la diversidad que hay en el medio. Otro es que todo... Perdón, tal vez ahí, como para hacer también la parte invisible, en los patrones propios. Por ejemplo, yo puedo decir, yo me acuesto tarde, me levanto temprano. Si voy a matricularme en la U, no voy a matricular clases a las 7 o a las 8, porque voy a pasar dormido. Entonces es importante leer esto. No sé, yo en luna llena me pongo más emocional o más sensible. Es importante saber esto para entonces poder comunicarlo a la gente, tal vez relacionarse mejor. Otro que es hermoso, ¿verdad? Que nos recuerda algo como muy importante, es que toda la naturaleza se recrea. Entonces nos recuerda que la naturaleza crea condiciones para la vida, siempre. Entonces siempre que favorezcamos los ciclos de la naturaleza, pues la naturaleza va a crear las condiciones para que la tierra sea fértil, para que haya diversidad en el campo, ¿verdad? Y también pues a nivel social eso se refleja como si los seres humanos nos retroalimentamos, pues creamos mejores condiciones sociales para vivir mejor, ¿verdad? Y otra es que cada función importante en el sistema se apoya de varios elementos. Entonces va un poco relacionado con esto de dejar de ver fragmentadas las cosas, sino ver cómo buscar fuentes para que cada función que hay en un sistema de producción esté ahí. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Tenemos el agua de la lluvia, tenemos el agua de la cañería, ¿verdad? Del municipal, y tenemos el agua de un río. Entonces, ¿cómo hacer para esas fuentes, alimentarlas y cuidarlas, para que nuestro sistema, la función agua o la necesidad de agua esté alimentada por varios elementos, ¿verdad? Y de esa forma, pues no se piensa en la escasez, sino que se piensa en abundancia.
Claro. Bueno, y estos son algunos de los principios, ¿verdad? Que hablan de todas estas relaciones, ¿verdad? Entre los diferentes recursos en la naturaleza y nosotras mismas sentirnos también parte. Santiago, ¿cuáles otros principios también tiene la permacultura? Tal vez montándome un poco en esto que venía diciendo Cris, y es algo que yo siempre digo y que para mí es muy, muy importante, si están en la casa, en el bus, lo que sea, viendo el programa, que diseñemos y pensemos desde la abundancia. Porque cuando empezamos, que no tengo tiempo, que no tengo dinero, que no tengo espacio, pues efectivamente no vamos a tener ni tiempo, ni dinero, ni espacio. Pero si empezamos desde la abundancia, como tengo un espacio de 1 metro por 1 metro que me permite un montón de creatividad. Entonces ahí ya empezamos a ver la abundancia. Tengo la posibilidad de empezar a crear economías alternativas que me generen mayor bienestar y además conexión con otras personas. Entonces ya es otro tipo de pensamiento que, queramos o no, empieza a generar abundancia, no solo en nosotros, sino en quienes tenemos alrededor. Un principio aquí sería la autorregulación y retroalimentación. Siempre es bueno estar, y ahorita que lo mostraba Cris con la flor, que tiene esta flecha que viene como desde el centro y hacia afuera. Esto es importante porque en la permacultura siempre estamos como volviendo a ver los diseños que hicimos, viendo si están bien, si hay algo que mejorar, si hay algo que está súper bien y que más bien incentivarlo. Entonces no es un diseño como que lo hacemos y ahí queda, sino hicimos una casa, mira, pero a esta ventana le pega mucho sol, entonces necesitamos ponerle más techo. Y también eso a nivel propio, si yo doy talleres, si doy una clase, siempre me importa que me diga, hablé muy fuerte, muy rápido, me extendí mucho, todo eso es importante para poder ir mejorando. Y también saber cuándo tuvimos suficiente. Eso es primero desde afuera hacia nosotros y después desde adentro hacia afuera. Cuándo usamos suficiente agua, cuándo comimos suficiente, cuándo usamos suficiente el carro. Entender que no porque yo aquí en Costa Rica, que tenemos la bendición de poder abrir el tubo y tener agua, puedo abrirlo lo que quiera. Porque hay gente en otras partes del mundo que está bien, no es como que hay un tubo del AIA que va y conecta a África, eso yo lo entiendo, pero no tiene sentido que usemos los recursos como si solo fueran nuestros o solo porque tenemos en abundancia aquí los despilfarremos. Claro, sin tener una conciencia, ¿verdad? También de los efectos, impactos que tienen nuestras propias prácticas. Eso que hacemos día a día y que podemos ir incorporando nuevas, pues pequeños cambios que tienen una implicación grandísima. Y a mí me gustaría que ustedes me conversaran antes de cerrar este bloque sobre cómo llegaron ustedes a la permacultura, porque también es algo que a veces no tenemos la información tan disponible, tal vez dentro de los sistemas educativos, por ejemplo, es algo que no se contempla. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo también podemos obtener esa información? Bueno, en mi caso, todo partió de esa palabra integrar, ¿verdad? Porque yo, bueno, también de una sensibilidad que pienso que ya se trae, ¿verdad? Hacia el tema del desarrollo sostenible. Yo soy de un pueblo muy rural de Guanacaste, se llama Monterromo, y es un bosque y vivo en la punta de una reserva forestal. Entonces como que siempre tuve esa inquietud de la conservación, ¿verdad? De los recursos, de ver cómo de repente estaban cortando todo el bosque que llegaba hasta el río. Y cuando yo me muevo a la ciudad a estudiar, yo empiezo a ver justamente esa segregación que hay, ¿verdad? De que entonces, como tengo agua aquí, desperdicio el agua aquí, pero no estoy consciente de lo que está pasando allá en Guanacaste, ¿verdad? O, por ejemplo, el tema de la economía. Entonces, el tema de estructurar, en pensar solamente en generar dinero y bienes materiales, cómo a costa de eso el pago que da la vida, ¿verdad? O la vida que hay en los bosques es sumamente alto. Entonces, como que yo empiezo con esa inquietud de cómo integrar el trabajo en educación popular principalmente, que fue desde donde empezó a moverme, para concientizar en todos los ámbitos al mismo tiempo, ver que la conservación de la naturaleza no está separada de la economía solidaria, por ejemplo. Claro, y también esas sensibilidades, como decís, a veces hasta ya se traen de alguna forma y se pueden ir compartiendo con otras personas. Santiago, en tu caso, ¿cómo fue esa aproximación a la permacultura? Yo creo que si nos vamos al principio de los tiempos, como decía Cris, también hay como una sensibilización. Y yo pasé mucho de mi infancia con mi abuelo, que para mí es como un hombre impecable. O sea, yo de la historia que le conozco,
lo admiro un montón. Y veía cómo trataba a los animales, cómo se relacionaba con la gente, hablando un poco de los 4 principios toltecas, o acuerdos toltecas, perdón. Él es impecable con la palabra. Y un poco desde ahí creo que empezó algo. Luego en el 2010 estoy ahí como aburrido, vacaciones de la U, viendo videos y me pregunto cómo se hace el foie gras, que es un paté ahí muy caro, que la gente, como en Europa, lo consume mucho, y yo, es como feo y es carísimo, no entiendo. Y al poner así simplemente foie gras en YouTube, de los videos que me aparecieron, con gansos en jaulas, cómo los trataban, y, o sea, para mí fue muy fuerte ese momento, porque me di cuenta, o sea, a partir de ahí empecé a ver otros videos de otras cosas, no solo de los animales, sino temas económicos, políticos, de trato de personas, que yo dije como, voy en toque. Me han tenido todos estos años siendo parte de un juego horrible que no quiero ser parte. Y ese mismo día empezó a cambiar todo fuerte. A final de ese año andaba buscando talleres como de huerta para aprender a sembrar, porque vi que era la forma más segura de encontrar y consumir mis alimentos, y encontré un taller de huertas donde sea, que ellos son como de los primeros que conozco que han estado trabajando permacultura aquí como en el área urbana, y dije como voy en toque. Entonces puedo sembrar mis plantas, recoger agua, hacer abono orgánico, empoderar personas, divertirme en todo este proceso, y ya de ahí se fue. Esa fue la chispa ya que detona. Siempre hay como un momento clave que detona eso, y que donde nos damos cuenta de que de verdad podemos hacer algo, de que de verdad podemos aportar y compartir con otras personas también eso que vamos aprendiendo. Vamos a hacer de momento una breve pausa porque el tiempo se nos va rapidísimo, pero ya casi volvemos con más. Y seguimos aquí en Era Verde, hoy conversando sobre la permacultura, que como vemos es un estilo de vida que podemos ir incorporando dentro de nuestras prácticas cotidianas para realmente hacer un cambio y compartir esos conocimientos, esos saberes con otras personas. Y bueno, conversábamos en el bloque anterior precisamente sobre todos estos principios, ¿verdad? Y también sobre las motivaciones que les hicieron a ustedes vincularse a la permacultura y aprender un poco más de ella. Me gustaría que habláramos en nuestro país, qué proyectos de permacultura existen y además cómo se conectan también con este movimiento a nivel mundial que existe en torno a la permacultura. Bueno, en Costa Rica existen muchos proyectos que van desde fincas grandes especializadas en permaculturas hasta las huertas que están utilizando estos principios para integrar todo lo que hacen y para generar estos espacios de intercambio de conocimiento. El movimiento se dio de una forma muy orgánica, porque era así como gente que ya estaban aplicando la agroecología para sembrar, para tener huertas diversificadas, pero de repente querían empezar a compartir talleres y de repente buscar las formas para compartir los productos o todo lo que era excedente de las huertas, empezar a compartirlo con otras personas. Entonces buscando justamente ese modelo de integración que hablábamos acá, ¿verdad? Pues ha llegado la información de la permacultura en Costa Rica, la red Permanezca, en la que los dos estamos integrados, ha sido como un espacio de difusión bastante grande, porque la permacultura en el país hasta ahorita, bueno, tenemos 2 permacultores certificados, ¿verdad? Y ya hemos llevado el curso de introducción varias personas que estamos en la red Permanezca, pero antes de eso eran principalmente fincas grandes de personas que tuvieron la oportunidad de capacitarse en el extranjero y que la información de ahí no se difundía tanto, solamente a través de cursos de diseño que ya se están dando en el país y que se está abriendo el espacio para que se den a precios más accesibles para gente nacional. Pero de repente en los últimos 2 años ha sido una cuestión como desde la educación popular, desde compartir este tipo de información, entonces ya la gente empezaba a sensibilizarse. El año pasado tuvimos la convergencia y conferencia costarricense de permacultura, que llegaron personas trabajando en todas estas áreas, ¿verdad? De la construcción natural hasta la espiritualidad comunitaria. Y fue un espacio de encuentro hermosísimo donde se mapearon más o menos 65 proyectos. Muchos proyectos o personas haciendo cosas solas. Y dentro de esto que va mencionando Cris, para mí algo muy importante, y volviendo a las éticas y a los principios de diseño también,
la permacultura es para todos y todas. O sea, no es ni para los que tienen plata, ni para los que pueden caminar, ni para los que pueden escuchar, ni para los que hablan inglés o español o francés o lo que sea idiomas, o los que están en Guanacaste o los que están en el Valle Central. Es para todos. Y de hecho, estos espacios que creamos es justamente para tratar de incluir a personas. Y yo le digo a todos, si ustedes quieren ir a un curso de permacultura que dice que es permacultura, intenten siempre un intercambio, a ver si hay becas. Si no tienen becas, no tienen intercambio y están cerrados a eso, entonces díganle, esto no es permacultura. Porque yo quiero acceder, yo quiero aprender cómo sembrar, quiero aprender cómo ayudar a las personas y no es justo que usted me esté imponiendo un precio que me es inaccesible. Sí, porque al final de cuentas también se trata de eso, de que sea un compartir, un intercambio, un diálogo de todos esos saberes para que podamos enriquecernos y podamos aportar desde nuestros lugares, ¿verdad? Desde nuestras realidades. Santiago, y a mí me gustaría ahora que dedicáramos un momento del programa a conversar sobre esta nueva sección que se viene en Era Verde. Entonces quisiera que nos contaras en qué consiste esta sección y un poquito, ¿verdad?, de detalles para que la gente que está en casa pues esté a la expectativa y a la espera de lo que se viene. Bueno, entonces ahora hemos estado trabajando en unos capítulos de este programa Germinando Ideas de Permacultura. Para mí todo el tema de la educación académica fue un poco complicado, entonces siempre trato de buscar formas alternativas de poder llegar a todos ustedes y que sea fácil. Que usted está en el celular, pueda, que esté en la casa con la computadora, pueda. Que si igual quiere leer, pues hay libros. Si quiere escuchar audios, hay emisoras, hay podcasts, pero que siempre haya la mayor diversidad, paleta de colores para poder escoger y aprender. Aquí en el programa de Germinando vamos a tener como tutoriales de cómo hacer cosas que ustedes pueden querer hacer en sus casas, en sus fincas, en sus proyectos, desde podar hasta la parte de estructuras invisibles. Vamos a visitar proyectos, vamos hacer giras por diferentes huertas para que sí puedan conocer y desde donde sea que estén viviendo en Costa Rica o que de momento estén ubicados, puedan conocer estos proyectos, puedan aprender estas técnicas y además aprendan de otras que tal vez no tenían ni idea que existen, que igual como me pasó a mí en aquel momento, que dije, wow, puedo integrar todas estas cosas, que también ustedes, si les gustan, puedan encontrar cómo integrarlas en sus vidas o en las vidas de las personas con las que se relacionan. Y precisamente, bueno, desde Era Verde nos interesa muchísimo eso, poder compartir todo esto con las personas que nos ven, todos estos consejos, estas ideas, ¿verdad?, que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y entonces vamos a quedar ahí a la espera, ¿verdad?, de esta nueva sección y les invitamos, ¿verdad?, todas las personas a que estén muy pendientes y que se informen. Eso es muy importante y tal vez si hay algunos contactos que podamos compartir de cómo la gente puede buscar información sobre la permacultura o sobre gente que está haciendo permacultura. Pues pueden comunicarse con la Red Permanezca, que tenemos la misión de difundir la permacultura, la hemos autoasumido, entonces al correo red.permanezca@gmail.com. A la Red Permanezca nos pueden escribir solicitando información básica. También en la página de Facebook de Red Permanezca Costa Rica solemos hacer la difusión de cursos que se dan de permacultura. También está el proyecto BATS con Z, Tejiendo Vida, en Facebook, ahí pueden buscar información, y Molinos Verdes de Moringa, que es el proyecto. Ahí siempre, con Molinos, yo siempre trato de estar publicando de todo lo que me voy encontrando, porque esa es la idea, que si alguien está en Guanacaste, pues yo no puedo llegar allá, pero puedo darle difusión y los que están allá pueden verlo a través de Molinos Verdes o viceversa. La idea es como ayudarse entre todos, apoyarse y que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Bueno, y entonces también cerramos el programa con esta reflexión, invitando a toda la gente que nos está viendo a que se informe, a que busque estas alternativas y que veamos entonces desde esta perspectiva la abundancia que tenemos y todo el tiempo que podemos dedicar a hacer pequeños cambios que no nos van a implicar muchísimo esfuerzo, sino que poco a poco podemos ir construyendo un mundo mejor y podemos hacer esos aportes desde nuestras casas. Así que les invitamos también a sintonizarnos la próxima semana en un programa más de Era Verde. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.